Muy bien. Yo sigo absolutamente molesto e indignado con Juan Carlos Tafur y con Augusto Álvarez Rodríguez por la estupidez que han dicho en su programa del otro día, diciendo que la izquierda busca muertos, ¿no? Requiere muertos. Yo no sé si entienden la gravedad de lo que están diciendo. Yo no sé si entienden que nadie sale a marchar, que nadie sale a protestar con la idea de morir. Yo no sé qué tánatos, qué idea de la muerte tienen pensando que hay gente que quiere salir a ser un mártir. No se ponen además del otro lado, que quien mata es la policía, ¿no es cierto? O sea, quienes buscan los muertos son los que mueren, ¿no? Es increíble. Pero les hemos preparado un regalito a ambos, a ver si cantando se entusiasman un poquito más. ¿Cuál es el gran problema o los riesgos principales que enfrenta el gobierno de Keiko Fujimori? En el corto plazo es que tenga que enfrentar una convulsión social provocada por la izquierda radical. Ha perdido el FENATE, ha perdido el Movadef, ha perdido Antauro, han perdido los frentes regionales radicalizados del sur, y provocar muertes y manchar la gestión de Keiko Fujimori desde un inicio como lo hicieron con Dina Boluarte, ¿no? Entrada, ponerle 10 personas muertas o más y que eso enlode todo el gobierno y lo enreden ahí y que ahí no salga. Nadie camina buscando pena, nadie se entrega de cualquier manera. Uno sale a la plaza porque considera que demandar justicia no admite espera. Hay quien protesta por la memoria, hay quien reclama por su parcela, hay quien defiende la democracia cuando la siente frágil e incierta. La voz del pueblo no pide guerra, quiere caminos para que se entienda. La vida es mucho más que la contienda. Rodríguez Tafur no marca en la agenda de la violencia. No hay ideario que justifique que una familia reparta una herencia. Ninguna causa merece el precio de convertir la risa en ausencia. Desde la costa hasta la sierra, desde la selva hasta la frontera, hay corazones que se congregan para expresar lo que los inquieta. La voz del pueblo no pide guerra, quiere caminos para que se entienda. La vida es mucho más que la contienda. Rodríguez Tafur no marca en la agenda de la violencia. Cada marcha conserve el rumbo, que cada encuentro sostenga la idea. Siempre los cambios nacen más firmes cuando el consenso es quien los orienta. No somos cifras para la historia, ni sacrificios para tu agenda. Somos personas que amamos la vida, por eso en las calles seremos leyenda. La voz del pueblo no pide guerra, quiere caminos para que se entienda. La vida es mucho más que la contienda. Rodríguez Tafur no marque en la agenda de la violencia. Augusto y Juan Carlos son periodistas largos años mayores que yo y fueron, por momentos, los admiraba mucho y creo que han sido periodistas a los que he leído y he compartido muchas de las cosas que han dicho, pero han llegado a un estado donde no los entiendo.
Y quiero compartir esta fotografía con ustedes, por ejemplo, para mostrárselas también a Augusto y a Juan Carlos, que ojalá me estén escuchando. La número 1, por favor, compañeros, la número 1. Él es, esta foto no, la número 1, si me pueden, él es Beckham Romario Quispe, de 18 años, de Apurímac. Era ídolo del fútbol en su tierra, estaba por armar un equipo amateur en su localidad, el Red Lion. Beckham había ido a protestar contra Dina Boluarte y murió por una herida de proyectil de arma de fuego. Ya estaba por armar su equipo de fútbol. ¿Ustedes creen que él salió para que lo mataran con tanto proyecto de vida por delante? ¿Que él se ofrendó? ¿Que él se puso delante de la policía para que le dispararan porque quería estar en la lista de los muertos de Juan Carlos y de Augusto? Miren la siguiente foto. Él es John Enciso, de Apurímac, 18 años también. Él había terminado la secundaria y estaba por ingresar a la escuela de policía. ¿Y saben qué? No estaba ni cerca. Se encontraba en un cerro, en el cerro Huayhuaca, mirando la protesta. Falleció por una herida de un proyectil de arma de fuego disparado desde un tercer piso a 400 metros de distancia. Falleció en el cerro. Es decir, un policía jugó el tiro al blanco con él. ¿Tú crees, Augusto, Juan Carlos, que él salió de su casa porque se quiso inmolar para estar en la lista que ustedes desean? ¿Para estar en la lógica que ustedes están planteando, que la izquierda quiere poner muertos sobre la mesa? ¿Esa es la lógica de ustedes? 18 años y quería ser policía. Miren las estupideces que están hablando. Siguiente, Wilfredo Lizarme Barbosa, apurimeño. Este muchacho cultivaba sus tierras para financiar, ¿saben qué? Su preparación preuniversitaria. Quería ser médico. Lo impactó por la espalda una bala mientras bajaba del cerro Huayhuaca. Claro, él se pone de espaldas a la policía y les dice: dispárenme, porque quiero estar en la lista. Quiero ser parte de los 60 de Dina Boluarte, porque quiero que se diga que la izquierda pone muertos. ¿Ven cómo son de inteligentes ustedes dos cuando se juntan? Es inaceptable lo que están diciendo. Última foto, porque si no, no voy a poder conversar con mi invitado. Cristian Alex Rojas, quinto de 6 hermanos. ¿Saben para qué estudiaba? Para ser técnico de farmacia. Una bomba lacrimógena en la cabeza lo mató. 4 días luchando por su vida en la UCI. Y murió de un traumatismo encefalocraniano severo. Un chico que estudia para ser técnico en farmacia. ¿Se mete una protesta para que le caiga un balazo a propósito? ¿Para que Augusto y Juan Carlos Tafur estén hablando las tonteras que están diciendo? Piensen, pues. Y hoy Augusto, en otro programa, se ha reiterado en lo mismo. Que la izquierda está buscando muertos para que el gobierno de Keiko, porque ya pusieron a Keiko en el gobierno sin que el Jurado Nacional de Elecciones diga nada, tengan muertos. Augusto y Juan Carlos, de verdad que yo los considero cercanos e incluso amigos por momentos, ¿eh? Pero esto que ustedes están diciendo es inaceptable. Por eso hoy he querido hablar de la violencia. Y que si los dos actores políticos en contienda no se juntan, hablan y ponen un paño frío a esto se desborda. Y por eso le he pedido a Walter Albán, defensor del pueblo y un hombre que ha estado en la Defensoría y que sabe de conflictos sociales, nos puede ayudar a decir cómo hacemos para parar el incendio. ¿Cómo te va, Walter? Gracias por ayudarme con esto. Bienvenido. No, gracias, Carlos. Es un gusto compartir contigo este espacio y con tu audiencia. Perdóname la molestia, hombre, pero esto me enciende. No, te entiendo perfectamente y comparto mucho de lo que has señalado. Creo que precisamente circunstancias como las que estamos viviendo ponen a prueba la convicción, los valores, la manera como uno puede entender la situación del país y ubicarse en un plano que nos coloque por encima de la mezquindad, del desprecio, de tratar de pensar que solo es importante lo que nos pueda tocar a nosotros y no lo que tenga que ver con la gran mayoría de peruanos en este caso. Porque la gran mayoría de peruanos, quiero señalarlo una vez más,
no ha estado contenta con este proceso Así electoral. es. No lo estuvimos desde el primer momento, pero tampoco después de la primera vuelta, ¿no es cierto? Lo que ha puesto en evidencia este proceso es que hay una enorme decepción, desencanto. Se ha ido a votar porque había que votar, pero no porque se sintiera que cualquiera de las candidaturas podía ser realmente representativa. Y yo creo que cualquiera sea la persona que gane la presidencia, independientemente ya de lo que se viene conociendo hasta el momento, es fundamental que entiendan que este país no es cierto que esté polarizado, está fracturado. Y está fracturado porque la política se ha descompuesto en el Perú. Se ha venido descomponiendo durante mucho tiempo y no debemos permitir que esa descomposición descomponga la sociedad. Tenemos que buscar puntos de encuentro y creo que la gran mayoría de peruanos, peruanas está dispuesto o dispuesta a encontrar esos puntos de encuentro en aquello que realmente es importante. Cómo mejorar la salud, cómo mejorar la educación, cómo superar los problemas de inseguridad ciudadana, cómo bajar los índices de pobreza, cómo hacer que este país sea menos egoísta. Y creo que habrá muchas explicaciones de cómo se ha producido el voto y todo lo que vemos en el mapa que ya hemos podido apreciar, ¿no? De manera en la que Lima y el extranjero aparentemente son los que estarían definiendo esta elección, pero el resto del país no. Y creo que tienen que ser muy conscientes quienes asuman el gobierno de que no pueden pensar que van a poder gobernar solo para algunos, ¿no? Y creo por eso que es todavía más la responsabilidad de periodistas, de gente que está en los medios de comunicación y que tiene que convocar a ese entendimiento, lejos de promover que efectivamente se presente una violencia que nadie quiere y que no deberíamos promover de ninguna manera, porque además es fundamental entender que algunos podrán querer muertos, otros matan, ¿no? Claro, y eso ha tenido sin ningún cuidado a un Congreso que hoy día está aprobando una norma en el Congreso por la cual a las fuerzas del orden las quieren incluso ya excluir del fuero común. Artículo 2. No podrán seguirse en ningún caso procesos penales en la jurisdicción ordinaria y la militar policial, a la vez en contra de ningún militar o policía cuando los hechos y sujetos investigados sean los mismos. O sea, no les basta las leyes de amnistía, las de prescripción, ahora también esto. Y no quiero pensar que esto esté de la mano con quienes asusan el hecho de que de repente va a haber violencia, va a haber manifestaciones que van a demandar la intervención de las fuerzas del orden y les están diciendo maten nomás porque no va a haber problema. Walter, quiero presentarte a un amigo que está por Zoom, historiador, José Ragas, que tiene una mirada siempre interesante de estos temas. José, estoy con Walter Albán, ex defensor del pueblo. Bienvenido al programa. Carlos, Walter, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes. José, Walter, quiero poner en pantalla un histórico, una infografía que hemos trabajado de cómo durante los últimos gobiernos, desde el año 2000, siempre la cosa termina con muertos en las calles y no puede ser. Miren el gobierno de Alejandro Toledo, promedio 20 a 30 fallecidos. Alan García, 100 a 105. El Baguazo, por supuesto, eleva la cifra, ¿no es cierto? Donde además son policías, ojo, el número más grande de asesinados. Ollanta Humala, 40 a 50. Las cifras no son exactas porque la data no es precisa. En el periodo de transición e inestabilidad 2016-2022, 40 a 57, ahí está todo, Pedro Pablo Kuczynski hasta Pedro Castillo. Por supuesto, Dina Balearte de 50 a 60, ella y el carnicero pusieron esas cifras. Y en este periodo reciente lo que queremos evitar es una sola muerte más. José, tú que ves la historia, ¿estos son los peores números del siglo XX o la cosa fue peor antes? No, lo que pasa en el siglo XX es que ha habido como coyunturas muy específicas, ¿no? Digamos como pics, ¿no? Por ejemplo, los años 30 con violencia política, en los años 70 también, y obviamente la violencia política de los años 80 y 90. Claro, pero los 80 los acá, encapsulo, por supuesto, porque esa fue una historia particular. Claro, ¿no? Pero lo que vemos acá más bien es una cuestión como muy continua,
de problemas que no se han resuelto y que ocurren además también en zonas específicas también del país y que, digamos, como que el gobierno se ha concentrado más bien en cifras macro, digamos, en otros problemas, pero no justamente resolver una suerte de conflictividad que ha seguido latente, ¿no? Y que se desbordó en diferentes momentos y que también se ha acumulado hasta el día de hoy porque sencillamente no hay solución a ese tipo de problemas, ¿no? Y es lo que decían ustedes hace un momento, a veces nos fijamos solamente en cosas muy específicas, muy pequeñas, pero no estamos dialogando para ver de qué manera se pueden resolver toda esta serie de fracturas y deudas históricas también que tiene el Estado y el gobierno para con los menos privilegiados o también para resolver estos conflictos. ¿Es entonces un problema que trasciende a las ideas y es más de gestión, Walter? ¿Esto es un asunto solo de gestión? No, por supuesto que es un problema que trasciende, pero también hay un problema de gestión, por supuesto. Pero creo que mi saludo a José Ragaz y totalmente de acuerdo con lo que ha señalado, pero la diferencia que yo marcaría es que el Perú es un país con una historia corta, por lo menos republicana, sí, ¿no es cierto? Y es un país que ha vivido en el autoritarismo, sin duda, sin cultura democrática prácticamente. Nosotros creo que comenzamos a entrar en serio a un régimen de un Estado constitucional a partir de 1980, claro, y paradójicamente con la violencia a la que se ha hecho referencia antes, por lo que fue Sendero Luminoso. Pero es la Constitución de 1979, en rigor, que entra en vigencia en 1980, y la Constitución de 1993, ahora vigente. O sea, somos un país que comenzó a construir democracia. Y yo creo que esa tendencia históricamente va a prevalecer, pero hay quienes la estancan y quienes incluso retroceden, porque no respetan la Constitución, y eso es lo que yo quiero llamar la atención sobre ese punto. He visto a muchos sectores preocupados por una reforma constitucional en lo económico, sí, pero ¿por qué esos sectores no se preocupan de que la Constitución, sin modificarla, no tenga plena vigencia en lo que es más importante, los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y ahí están prácticamente pisoteando la Constitución, como lo está haciendo hoy día el Congreso, y eso también tiene responsabilidades que tendremos que examinar ahora y después, por supuesto. Y creo que eso es lo que ya nos motiva, digamos, una repulsa, ¿no? Porque parece que hay quienes entienden la democracia solo si les resulta útil, lógico, ¿no? Pero a la hora de respetar al prójimo, de respetar al conjunto de la sociedad, o sea, si no tenemos reglas que todos respetamos, entonces, por Dios, estamos condenados al caos, ¿no? Creo que esto es muy importante afirmarlo en este momento. José, ¿qué piensas tú? No, estoy de acuerdo también y creo que un elemento que puede, digamos, mantener la continuidad de por qué se explica esta violencia o digamos, estos conflictos tiene que ver con que las mismas autoridades o los gobiernos han perdido la legitimidad o en todo caso no han aplicado justamente las leyes de las que supuestamente deberían estar rigiendo, ¿no? Y uno lo puede ver desde la Marcha de los Cuatro Suyos, puede verlo también lo que pasó con Merino, puede ver también lo que pasó con Dina Boluarte. Entonces hay una cuestión ahí, hay una fractura también que tiene que ver con cómo el Estado se zurra en la legislación, cómo el Estado, digamos, no está dando, digamos, la tranquilidad y no solamente la legalidad, sino la legitimidad que acompaña la legalidad en procesos electorales y que, en cierta manera, también está empañando el actual en la segunda vuelta. Ahora, si gana Keiko, por ejemplo, a Puno y a regiones de Cusco no va a poder entrar. Tiene una animadversión de la gente muy grande. Y si gana Sánchez, no sé si en lo territorial, pero hay sectores ciudadanos que no lo quieren tampoco. ¿Cómo se gobierna encerrado en Palacio, Walter? Bueno, por eso creo que tiene que haber una actitud de apertura en este momento. Y me parece importante que en espacios como este convoquemos a la sensatez, a la tranquilidad. Los problemas del Perú no se resuelven automáticamente porque gane uno u otra. Lo que tenemos que hacer es enfrentar esos problemas buscando, como dije, el más amplio consenso entre la gran mayoría de peruanos y peruanas que, repito, no se siente en este momento representada por ninguna de estas opciones. Creo que en ambos
sectores, o digamos entre quienes han votado por uno o por otro, hay gente sensata y hay gente que puede entender que las cosas no se van a resolver con violencia, que hay que buscar cómo recuperar el diálogo y tener la posibilidad de construir algo en positivo que nos saque de los terribles problemas que vive el país en este momento. No todos son Rospigliosi en el fujimorismo, y tampoco creo que se pueda confundir a la gran cantidad de gente que esta vez, porque es por lo menos la mitad del país que ha votado por Sánchez, ¿no es cierto?, con gente que está dispuesta a ir a la violencia, ni mucho menos, no. Todos, la gran mayoría, lo que queremos es poder sacar a este Perú adelante, pero donde todos tengamos también, todos y todas, tengamos oportunidad de poder vivir dignamente y decorosamente. No que solo sirva para que algunos puedan sentirse dentro de determinados privilegios y poder protegerlos con ese egoísmo y esa perspectiva que desprecia, como dije, al resto, ¿no? En un ratito les voy a mostrar un tuit que ha publicado Sánchez temprano, pero José, antes quería preguntarte, ninguno de los partidos, sobre todo me refiero a JP, han convocado a movilizaciones, han hablado de salir a marchar, yo no lo he escuchado al menos, pero hoy Lima amanece, porque se ha insinuado, se ha querido decir, amanece con soldados, al menos el centro por donde yo estoy, amanece con soldados, policías, la ciudad amurallada. José, esta estética del poder, esta estética de los soldados, ¿qué está queriendo decirnos? Que, ojo, no se metan con el establishment, no se metan con la ciudad tradicional. ¿Qué está diciendo exactamente? Sí. No, yo creo que es una forma no sé si de provocar la violencia innecesariamente, pero es también como de buscar legitimarla, porque como tú bien dices, nadie ha convocado una marcha, o sea, nadie convoca marchas violentas, o sea, empezando por ahí. Pero esto trae como un flashback a lo que pasó en 2021, no sé si se acuerdan, con tiendas cerradas, digamos, con tiendas cubiertas por AAA, digamos, por maderas, porque pensaban que iba a pasar toda una suerte de hecatombe, y no fue así, o sea, obviamente. Pero, y estoy de acuerdo con Walter, o sea, independientemente de quién gane, tiene la otra mitad del país que no está convencido de ese tipo de gobierno, ¿no? Entonces, y a menos que querramos salir de esta trampa, que es una trampa en la cual ya estamos varios años y que en verdad no nos ha llevado a ninguna parte, y hemos visto ya lo que significa tener a una presidenta que solamente gobierna en Palacio, que es como Dina Boluarte, y que no puede salir, digamos, de Palacio de Gobierno. Si queremos estar paralizados como en el gobierno de Dina Boluarte, en verdad, lo mejor para salir de eso es que estas fuerzas se sientan a conversar, porque, o sea, si no, no hay manera de escapar. O sea, el país va a seguir en piloto automático, ingobernable, por 5 años más o 10 años más, sin que nadie pueda tener un proyecto nacional y la gente se siga yendo de Perú. Y es triste eso. De acuerdo. Lo que les había comentado, ponemos en pantalla, por favor, este mensaje que dejó Roberto Sánchez, a ver qué les parece. Ante la extrema estrechez del resultado electoral, quiero formular públicamente una invitación a Keiko Fujimori para reunirnos a la brevedad y actuar conjuntamente en defensa de la transparencia y la confianza ciudadana. Miren lo que plantea. Más allá de quien resulte finalmente ganador, la diferencia actual es tan reducida que el Perú merece que no quede ninguna duda sobre la voluntad expresada en las urnas. Por ello, propongo que solicitemos en conjunto una revisión exhaustiva y un reconteo de los votos en todas aquellas actas que la legislación permita revisar con pleno respeto a las instituciones electorales y a las normas vigentes. Estoy convencido de que la fortaleza de una democracia no se mide por quién gana una elección, sino por la confianza que los ciudadanos tienen en el resultado. Cuando la diferencia es cortísima, la máxima transparencia es una obligación democrática. Invito a Keiko a sumarse a este esfuerzo. El Perú necesita certeza indiscutible. Walter. Bien, es un gesto que creo que vale la pena atender. Pero lo que quería señalar a propósito de lo último que también dijo José, y con quien estoy de acuerdo nuevamente, es que sí, este escenario se parece mucho al 2025, entonces 2021, perdón. Y eso me genera un poco la sensación de que hay quienes tienen una mala conciencia de lo que fue en aquel momento alegar un fraude que nunca existió. Y el terrible daño que le ocasionaron al país no hay que profundizarlo ahora.
a propósito de querer levantar banderas de fraude. Pero esa mala conciencia a algunos los lleva a adelantarse, ¿no es cierto? Y entonces lo que tú describes, este desplazamiento de fuerzas del orden, que va acompañado de esta discusión en el Congreso y la manera como han apurado, ¿no es cierto?, a aprobar esta norma que alimenta la impunidad, refuerza la impunidad, como diciendo maten porque no hay problema, o no va a haber problema. Y quiero señalar, para graficar, porque no es el único, pero la responsabilidad de un personaje que ya no sabría cómo definir, pintoresco por lo menos, que es este señor Reyardo, ¿no es cierto?, que ya viene diciendo hace rato, y no se acuerda que su jefe político estuvo con ocasión de la primera vuelta anunciando violencia, convocando a movilizaciones para desconocer las elecciones. Por Dios, qué gente. Esa gente debería pasar, digamos, no digo a la clandestinidad, pero una vida más discreta, no pretender cargos públicos y hacerse de responsabilidades que no está en capacidad de poder manejar. De acuerdo. José, ¿qué piensas tú de lo que ha dicho Sánchez? No, me parece un muy buen gesto, como decía Walter. Me parece también que es una forma de establecer criterios para, sobre todo en un momento tan complicado, tan difícil, en el cual lo que se está jugando no es solamente, digamos, quién gana la elección, sino es el destino del país y también un respeto por las reglas electorales, ¿no? Creo que mucha gente, tanto quizás de un bando como de otro, están un poco confundidos o confundidas por todos estos cambios o todas estas opiniones que hay respecto a cómo se están contando los votos y una serie también de movimientos un poco inusuales, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, creo que es una forma de dar transparencia al proceso que lamentablemente con los cambios en la legislación y también en instituciones en los últimos años ha despertado suspicacia. Y espero que la señora Keiko Fujimori responda a esto, que no lo tome como una provocación, que no lo tome como una suerte, digamos, de oportunismo, sino más bien creo que es una manera en la cual ya sean ellos o sus equipos puedan conversar para que se establezca cómo, digamos, darle mayor transparencia y legitimidad para que resulte ganador o ganadora. Y este funcionario que funge de alcalde publicó esto al respecto, o mandó a su prensa de publicar este comunicado de la Municipalidad de Lima. Dice lo siguiente, compañeros, ayúdenme por favor, que no lo puedo leer. En el marco del decreto supremo tal que prorroga el estado de emergencia, 60 días calendario, a partir del 29 de abril, el alcalde Renzo Reyardo exhorta al presidente de la República, a Balcázar, que tampoco se le ve mucho, reforzar el control del orden interno y las medidas de seguridad por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, así como la prevención de actos delictivos ante las anunciadas movilizaciones. Anunciadas, o sea, ya lo plantea en términos de que se viene pues la cosa más horrorosa en la ciudad, cuando se han anunciado un par de marchas por colectivos ciudadanos. Ninguno de los partidos ha señalado marchas mayores hasta el momento. Es urgente que ante el clima de incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima, está de verdad que está en una vida paralela, ¿no es cierto? En una situación paralela, ¿no? Es tremendo. Una pregunta más, pero yo sé que te tienes que ir, Walter, que estás con el tiempo. Me gusta lo del consenso, pero cuando Sánchez ha convocado, y lo presentó hace poco en el Hotel Bolívar, a Obras, a Hora Nación, a George Forsyth, a un grupo de gente para, además, tener la seguridad de que ya no se tienen en el Senado los votos para una posible vacancia, en tanto que, por supuesto, se mantengan unidos y monolíticos. La gente ha entendido con desconfianza esto. O sea, lo que yo puedo entender que es hacer política y buscar alianzas y negociar políticamente, sectores de la ciudadanía lo ven como un acto medio perverso, todos se están acomodando. ¿Qué lectura le das tú, Walter? Bueno, hay que entender que hay razones para ser desconfiados, ¿no? Pero creo que hay que apostar a eso, porque lo que sí me parece que es como una luz al final del túnel que vivimos es que en esta oportunidad
Han surgido nuevos sectores en la política peruana, algunos han conseguido estar ya presentes en el próximo Congreso, otros no lo han conseguido, pero yo he visto a mucha gente joven, muy comprometida, gente que realmente está tomando en serio lo que significa la política en el país y la necesidad de hacer política, pero política decente, política con valores, ¿no es cierto? Y no sé si tú, por ejemplo, conoces el trabajo de esta institución Recambio, donde he sabido de tanta gente que ha pasado por allí y recibiendo precisamente las herramientas para que cada quien tome la opción que le parezca, pero que no se desentiendan del país, que no quieran mirar para otro lado, que digan esto vale la pena pelearlo, porque es el futuro de todos, ¿no? Y sobre todo de ellos, gente joven. Creo, por ejemplo, que partidos como Buen Gobierno, etcétera, que se han mantenido en este momento equidistantes o han pretendido hacerlo, reflejan también a gente que entra por primera vez a la política y que están tratando de decir, vamos a buscar algo nuevo, algo nuevo y algo que valga la pena. Así es. Donde ahí sí pongamos en concreto a prueba quienes tienen la vocación y quienes definitivamente la han perdido. Walter, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, por haber traído un poco esa voz de calma y paciencia y a seguir trabajando por este país desde donde estamos. Gracias por la invitación. José Ragas, gracias también. Siempre es un gusto conversar contigo. Un abrazo a ambos. Y a ustedes que están con nosotros. Gracias y paciencia. Mucha paciencia. Nos vemos el lunes.